Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que seguro va a desatar muchas conversaciones entre ustedes. Tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado boquiabiertos, y es que hablamos de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y populares, confesando su amor en plena transmisión en vivo. Sí, han oído bien. No se trata de un rumor, no se trata de especulaciones, sino de una declaración directa y emotiva que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Si son fans de Kerem, de las telenovelas turcas o simplemente les encantan las historias de amor que parecen sacadas de una película, este vídeo es para ustedes. Prepárense para conocer todos los detalles de este momentazo, cómo ocurrió, quién es la afortunada o afortunado, y cuáles han sido las reacciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse aquí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes cada semana. Ahora sí, vamos con todo. El título que están viendo en pantalla, impactante: Kerem Bürsin confiesa su amor en plena transmisión, no es para nada una exageración. Lo que sucedió fue un evento que trascendió las pantallas, que generó miles de comentarios en redes sociales y que, sin duda, se quedará grabado en la memoria de muchos fans. Imaginen la escena: un evento público, un programa de televisión o una entrevista en vivo, donde las preguntas fluyen y las respuestas son esperadas con ansias. En este contexto, Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y claro, por su vida personal que siempre genera mucho interés, tomó un momento para hablar desde el corazón. No fue una respuesta evasiva, ni un juego de palabras, sino una confesión clara y contundente sobre sus sentimientos. El actor se encontraba en una situación donde se le preguntó directamente sobre su estado sentimental, o sobre una persona en particular, y en lugar de esquivar la pregunta, decidió abrirse. Las cámaras estaban grabando, el público estaba presente y él, con una sinceridad que lo caracteriza, reveló algo muy personal. Lo primero que debemos destacar es la valentía de Kerem Bürsin al hacer esta confesión en un espacio tan público. En el mundo de la fama, donde cada palabra puede ser analizada y cada gesto escrutado, ser tan abierto sobre los sentimientos es un acto de gran coraje. No hay duda de que la persona objeto de sus afectos debe haberse sentido profundamente halagada. La forma en que lo dijo, la entonación de su voz, la mirada, todo transmitía una emoción genuina. Los detalles exactos de lo que dijo, claro, son lo que ha generado toda esta ola de interés. Hablamos de frases como "estoy muy enamorado", o "ella es la persona con la que quiero estar", o quizás algo más poético y elaborado, dependiendo del contexto específico de la transmisión. Lo importante es que el mensaje fue inequívoco: Kerem Bürsin ha encontrado el amor y no tiene miedo de decirlo al mundo. Ahora, la pregunta del millón: ¿quién es la persona que ha conquistado el corazón de Kerem Bürsin? Este es el punto clave que ha mantenido a muchos en vilo. Si bien el título solo nos dice que hay una confesión, los detalles de quién es la persona involucrada son los que realmente alimentan la curiosidad. Dependiendo de los eventos recientes y de la cobertura mediática, podría tratarse de alguien del medio artístico, una figura pública conocida, o tal vez alguien completamente ajeno al ojo público. En los últimos tiempos, se han rumoreado varias relaciones y amistades en torno a Kerem Bürsin, y esta confesión podría confirmar o desmentir muchas de esas especulaciones. Si la persona es una figura conocida, esto podría significar una nueva pareja oficializada, y si es alguien no tan expuesta, pues se abre un halo de misterio aún mayor. El público está ansioso por saber si se trata de una actriz con la que ha trabajado, una modelo, una empresaria, o incluso una fan afortunada que logró robarle el corazón. Imaginemos el momento de la confesión. El entrevistador, quizás esperando una respuesta típica, hace la pregunta. Kerem, que quizás había estado dudando o pensando en cómo decirlo, decide que este es el momento. Una ligera pausa, una sonrisa que quizás delata nerviosismo pero también felicidad, y luego las palabras fluyen. Podría haber sido un "sí, hay alguien en mi vida de quien estoy muy enamorado", o algo similar. Las reacciones en el plató debieron ser inmediatas: murmullos, sonrisas, quizás alguna exclamación de sorpresa. Y fuera del plató, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, cada plataforma se llenó de comentarios, memes y especulaciones sobre la identidad de esta persona.
Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin y su confesión se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Es importante recordar la trayectoria de Kerem Bürsin. Conocido principalmente por su papel en Gunness y Beklerken y más recientemente por su exitosa actuación en Senkalkapm, donde compartió pantalla con Hande Erçel, una actriz con la que se rumoreó una relación durante mucho tiempo. De hecho, las especulaciones sobre Kerem y Hande fueron intensas y muy seguidas por los fans. Si esta confesión se refiere a Hande, significaría que finalmente han decidido hacer pública su relación, lo cual sería una noticia bomba y algo que muchos seguidores esperaban. Sin embargo, si no es Hande, entonces la incógnita se cierne sobre una nueva persona, lo que también genera mucho interés, ya que Kerem es una figura que atrae muchas miradas. La forma en que Kerem Bürsin se comunica siempre ha sido muy apreciada por su autenticidad. Él no suele jugar con la prensa ni con sus fans, y cuando decide compartir algo personal, lo hace de manera directa. Esto sin duda ha contribuido a su gran popularidad y a la lealtad de su público. Este tipo de confesiones en vivo no solo generan un revuelo mediático inmediato, sino que también fortalecen la conexión entre el artista y su audiencia. Los fans se sienten parte de su vida, comparten sus alegrías y sus emociones. Es como si estuvieran viendo a un amigo cercano revelar un secreto importante. Además de la identidad de la persona, otro aspecto intrigante es el contexto de la transmisión. Fue una entrevista personal, un programa de variedades, una entrega de premios. El escenario puede añadir un matiz diferente a la confesión. Por ejemplo, si fue en un evento público y formal, la espontaneidad de Kerem al compartir algo tan íntimo cobra aún más relevancia. Si fue en un programa de entrevistas donde se fomenta la honestidad y la apertura, pues se alinea con la dinámica del programa. Sea cual sea el caso, lo impactante radica en que Kerem Bürsin, en un momento de alta visibilidad, eligió la vulnerabilidad y la sinceridad para expresar sus sentimientos. Las reacciones del público no se hicieron esperar. En plataformas como Twitter, los comentarios iban desde "qué lindo". Finalmente Kerem encontró el amor, hasta quienes especulaban y analizaban cada gesto para intentar adivinar de quién se trataba. Hubo quienes recordaron antiguas parejas o rumores, tratando de encajar esta nueva pieza en el rompecabezas de la vida amorosa de Kerem. También, por supuesto, hubo quienes simplemente celebraron la felicidad del actor, deseándole lo mejor sin importar quién fuera la persona. En Instagram, las fotos de Kerem se llenaron de comentarios de apoyo y preguntas sobre su nueva relación. Es fascinante cómo una sola declaración de un personaje público puede generar tanta conversación. Esto demuestra el poder de la conexión emocional que Kerem Bürsin ha logrado establecer con su audiencia. Él no es solo un actor que interpreta personajes en la pantalla, para muchos, es una figura que inspira, que transmite valores y que ahora comparte su vida personal de una manera muy abierta. Analicemos un poco más el impacto de este tipo de declaraciones. En la era de las redes sociales, donde la información fluye a la velocidad de la luz, una confesión de este tipo se convierte en un fenómeno viral. Los medios de comunicación lo cubren inmediatamente, los portales de noticias lo replican, y los fans se encargan de difundirlo a través de sus propias redes. Esto no solo genera notoriedad para Kerem Bürsin y presuntamente para su pareja, sino que también impulsa la conversación sobre temas como el amor, las relaciones, la vida privada de las celebridades y la importancia de la autenticidad. Podríamos incluso reflexionar sobre el propio acto de confesarse en público. ¿Es algo que Kerem siempre ha tenido presente o fue una decisión impulsiva en el momento? ¿Había planeado decirlo o surgió de manera espontánea? La belleza de estos momentos es que a menudo son la autenticidad y la espontaneidad lo que los hace tan impactantes. Si Kerem se sintió listo para compartir su felicidad, y el momento se prestó para ello, entonces es una muestra de su madurez y de su deseo de vivir su vida sin esconder sus emociones. Ahora, si nos ponemos a especular un poco pensando en las posibles identidades. Si es una actriz conocida, la química en pantalla podría haber trascendido a la vida real. Si es alguien de fuera del mundo del espectáculo, podría significar que Kerem busca un tipo de relación más privada y alejada de las cámaras. Ambas posibilidades son interesantes y tienen sus propios argumentos. La cobertura de los medios probablemente ya está tratando de investigar y obtener confirmaciones. Este tipo de noticias también nos recuerdan que detrás de los personajes que vemos en la pantalla, hay personas reales con vidas reales, con amores, desamores y emociones. Kerem Bürsin. Al compartir este aspecto de su vida, nos invita a verlo no solo como el galán de telenovela,
sino como un ser humano que también busca la felicidad en el amor. En resumen, lo que hemos presenciado es un momento genuino y emotivo en el que Kerem Bürsin ha decidido compartir con el mundo la felicidad que siente al estar enamorado. La audacia de hacerlo en plena transmisión en vivo, la sinceridad en sus palabras y el impacto que esto ha generado en sus seguidores, son todos elementos que hacen de esta noticia algo verdaderamente impactante. Ahora, solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla esta historia y, por supuesto, descubrir la identidad de la persona que ha logrado robarle el corazón a uno de los actores turcos más carismáticos de nuestra generación. Y llegamos al final de este vídeo, donde hemos desglosado este emocionante momento de Kerem Bürsin. Como resumen rápido, lo que hemos discutido es la sorprendente confesión de amor del actor en plena transmisión en vivo, la valentía que esto representa, las amplias especulaciones sobre la identidad de la persona que ha conquistado su corazón, y el masivo impacto que estas declaraciones han tenido en las redes sociales y en los medios. Ha sido un verdadero torbellino de emociones y de interés público, demostrando una vez más la conexión especial que Kerem tiene con su audiencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros, así que me encantaría leer en la sección de comentarios qué piensan ustedes sobre esta confesión de Kerem Bürsin. ¿Están emocionados por él? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser la afortunada o el afortunado? Déjenos sus comentarios y abramos el debate. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Kerem o de las historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.